El día martes 26 de abril del año 2022 se cumplen 36 años de una de las catástrofes más grandes de la historia de la humanidad, que incluso ha dejado consecuencias hasta el día de hoy. El lugar de los hechos fue la planta nuclear soviética llamada Vladimir Ilich Lenin, en la zona industrial ucraniana de Chernobyl, a 18 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 120 kilómetros de la ciudad de Kiev. Chernobyl significa jengibre en ucraniano. La central industrial está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la actual ciudad de Chernobyl. La ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de dicha planta y familiares de ellos. Todo empezó con motivo de una realización de una prueba del corte del suministro eléctrico, programada para el 25 de abril de 1986, bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. La planta nuclear funcionaba con la misma energía que producía. Los 4 reactores de la central funcionaban al mismo tiempo. Solo 1 kilogramo de uranio produce la misma cantidad de energía que 3 millones de kilogramos de carbón. Es un beneficio enorme, pero que requiere energía y ingeniería de primera línea. El 10% de la energía eléctrica de la Unión Soviética provenía de Chernobyl. Los reactores de 1000 megawatts eran moderados con grafito y también moderados y enfriados con agua ligera presurizada. Más que la potencia eléctrica, producían plutonio 239 para armamento. Por consiguiente, el combustible no podía ser irradiado por largos periodos de tiempo y el reactor estaba equipado con un sistema de cargar y descargar elementos combustibles sin necesidad de apagar el reactor. El simulacro venía transcurriendo con normalidad en el día hasta que se produjo un apagón en una de las plantas que obligó a posponerlo hasta la noche. Un error fue que el personal nocturno no estaba capacitado ni tampoco recibieron instrucciones precisas. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la influencia de vapor que le hacía girar. En caso de algún contratiempo, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que arrancaran los generadores de diésel. En caso de una eventualidad, los generadores tardaban 30 segundos en cubrir esas fallas. Otros reactores en el mundo, casi todos la verdad, toman 2 segundos en cubrir estas fallas al trabajar a baja potencia. Por eso, que los reactores de diferentes partes del mundo y sus centrales nucleares no confiaban en la ingeniería soviética. Los reactores soviéticos no eran seguros. Los expertos occidentales sospechaban de sus fallas y venían dando aviso desde hacía un tiempo. Esta fue una de las razones que llevó a los soviéticos de probarle al mundo de que todos estaban equivocados. Luego de realizar las pruebas en el reactor número 3, procedieron al número 4. Pero la prueba quedó inconclusa, porque se dio una falla denominada coeficiente de vacío positivo, que significa una posible inestabilidad del reactor operando a una baja potencia. Ya estaban advertidos. El turno nocturno desconocían si una vez cortada la influencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena del reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. El envenenamiento por xenón o pozo de yodo es la acumulación de productos de fusión de vida media-baja que absorben neutrones y actúan como venenos nucleares del reactor. Los principales isótopos de este fenómeno son el yodo 135 y el xenón 135, que absorben muchos neutrones. A la 1 de la madrugada del 25 de abril, los ingenieros procedieron a la entrada de las barras de control en el núcleo, como objetivo de reducir su potencia.
23 horas después, se ajustaron los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se le olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megawatts. Con ese nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor por su peligrosidad. Por eso, los operadores desconectaron el regulador de potencia, el sistema refrigerante del núcleo y otros sistemas de producción, cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor. Esto quiere decir que la computadora en modo automático pudo haber evitado este desastre, pero ellos la apagaron para que no entorpeciera el simulacro. Dadas las circunstancias, esto no puede ser calificado como un accidente. En este momento comienza el fenómeno envenenamiento por xenón. Cuando se dieron cuenta, extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear, pero ya era demasiado tarde. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera un mínimo de 30 barras bajadas, o sea, dentro del reactor, pero en ese entonces solo habían 8. Las personas que controlaban las bombas de agua presurizada que refrigeraban y moderaban el reactor, el de las turbinas y las barras de control del reactor, ninguno de ellos contaba con rango de jefatura. Los sistemas de la planta quedaron completamente inutilizados y sin barras de control, el reactor 4 de la central quedó completamente inestable e inseguro. En este momento es cuando la potencia comienza a subir bruscamente, de 30 a 2500 megawatts. Cuando se dieron cuenta, quisieron bajar las barras de emergencia, pero posiblemente estaban deformadas por el calor. Entonces las desconectaron para que no cayeran por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua que se usa para refrigerar el núcleo del reactor. En este preciso momento, siendo las 1:23 de la madrugada del sábado 26 de abril, se produce la primera explosión. El vapor provocado rompe el techo de hormigón. La segunda agravó las circunstancias. 30 personas murieron en el acto y la radiación se liberó rápidamente. Pedazos de grafito y combustible nuclear se encontraban esparcidos por toda la central, ascendiendo polvo radiactivo por toda la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 400 veces superior al de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Al principio creían que era una explosión normal. Los habitantes de Pripyat veían el incendio desde sus casas. Cuando llegaron 14 bomberos, acordonaron un perímetro de seguridad de 30 kilómetros, conocidos como zona de aleación o zona cero. Las llamas no se apagaban, por lo que 100 bomberos acudieron al llamado de apoyo. Ninguno se percató de que estaba en medio de una catástrofe nuclear. Nadie les dijo que era el reactor el que ardía. Lucharon más de 2 horas contra las llamas, y uno a uno comenzaron a caer, unos vomitando y otros perdiendo la conciencia. De los 69 bomberos que se expusieron, 31 murieron. Otros sufrieron un agudo síndrome radioactivo, fallas cardíacas, daños en pulmones y sistema inmunológico. Los bomberos fueron trasladados del hospital de Pripyat al número 1 de Moscú. Recibieron dosis de 7.000 a 10.000 Röntgens en 10 minutos. Para que te hagas una idea, es como hacerte 10 millones de radiografías de tórax o de una extremidad en tan solo un día. A eso de las 5 de la mañana lograron apagar la mayoría del incendio. Como estaban en Guerra Fría, un satélite de Estados Unidos pasó por Chernobyl. La inteligencia estadounidense creyó que la URSS había lanzado un misil nuclear por la imagen roja que mostraba el satélite. Como se trataba de la Unión Soviética, al principio pensaron que había sido un ataque de Estados Unidos. Tampoco informaron sobre lo sucedido, ni la gravedad,
estaban confiando de que nada grave había pasado y todo lo manejaron herméticamente. Hasta que 13 países europeos lanzaron una alarma internacional tras detectarse el polvo radiactivo en el aire. El primero de ellos fue Suecia, que pudo rastrear de dónde provenían esos materiales. Cuando se acercaron en helicóptero, se evidenció la magnitud de lo ocurrido. El núcleo estaba expuesto a la atmósfera y el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros materiales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura del núcleo alcanzaba los 2500 grados Celsius e impulsaba el humo radioactivo en un efecto chimenea a una altura de 1000 metros. Era tan grave las circunstancias que solo bastaba 15 minutos para que un ser humano absorbiera la dosis letal. La temperatura del área era de 120 grados Celsius. Mientras tanto, 80 helicópteros arrojaron 6.000 toneladas de arena, plomo y arcilla, pero los esfuerzos fueron nulos, ya que el magma seguía ardiendo. Para más mala suerte, comenzó a llover y la nube radiactiva era aún más grave. Esto desencadenó una epidemia infantil de cáncer de tiroides, debido a la absorción del yodo 135 que se concentraba en esa glándula. Comenzaron a repartir tabletas comprimidas de yodo y vodka, porque según los soviéticos, esta bebida estaba considerada como protectora frente a la radiación. 36 horas después, evacuaron a más de 300.000 personas, comenzando por Pripyat y sus alrededores y de un radio de 30 kilómetros a la redonda. 1.100 buses de Kiev llegaron a Pripyat y a las 5 de la tarde la ciudad era un pueblo fantasma. El otro gran problema era que el combustible nuclear iba a perforar el suelo. Por debajo de la planta de Chernobyl había agua refrigerante y más abajo aún pasaba un brazo del río Dnieper. Si esta lava radioactiva tocaba el agua, la situación era tan grave que podría producirse una explosión que hubiera dejado a gran parte del continente europeo y parte de Rusia inhabitable por más de 250.000 años. Imagínate eso. Mientras las ciudades eran evacuadas, un grupo del ejército soviético se encargó de liquidar a sangre fría a todo animal que se encontraban, tanto domésticos como salvajes, puesto que lo consideraban un alto riesgo de mutación y propagación radioactiva. En toda esta zona quedó prohibido la caza y la pesca. El 14 de mayo, el secretario general de la URSS, Mikhail Gorbachev, decidió leer un informe extenso pero sincero y detallado en el que reconocían ante los medios internacionales la magnitud de la terrible tragedia. Es en este momento cuando la Unión Soviética se declara en estado de emergencia. Inmediatamente envían un cuerpo de bomberos especializados para ayudar a drenar el agua antes de que se filtre. Mineros fueron contratados para excavar bajo el reactor y bombear nitrógeno líquido para enfriar el combustible nuclear. Cavaron un túnel debajo de la central para introducir un piso de hormigón y evitar la contaminación de las napas de agua subterránea. Así consiguieron cesar las emisiones de material radioactivo. Hicieron el trabajo de 3 meses en 1 mes y 4 días. 2.500 de ellos no sabían con exactitud a qué estaban expuestos y murieron antes de cumplir los 40 años de edad. La estructura destruida duró 10 días ardiendo, expuesta a la atmósfera, contaminando 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Parte del material radioactivo alcanzó lugares tan distantes como Estados Unidos y Japón. Ese mismo año comenzó la construcción a contrarreloj de una estructura a base de hormigón y acero para cubrir el núcleo del reactor y aislar la radiación, denominado sarcófago, con una vida útil de 30 años. En 2007, un consorcio francés inició el proyecto del segundo sarcófago, con el objetivo no solo de aislar con mayor seguridad y garantías, sino de crear un espacio para llevar a cabo el desmantelamiento de sus componentes más peligrosos. Se sabe que con trajes protectores y máscaras antigás se llevaron a cabo estas labores.
la radiación interior es tan elevada que no se podían realizar turnos de más de 5 a 7 minutos. Inaugurándose en julio del 2019 una descomunal bóveda en forma de arco, capacitada para resistir lluvias, nevadas, ventiscas y terremotos de nivel 6 en escala Richter. Es más grande que la Catedral de Notre Dame. Puede hasta cubrir la Estatua de la Libertad y su vida útil es de 1 siglo. Lo que pasó en Chernobyl fue catalogado como magnitud 7 en la escala de la International Nuclear Event Scale de accidentes nucleares. Con los años, las cifras económicas se calculan en cientos de miles de millones de euros, entre costes sanitarios, limpiezas, indemnizaciones y pérdida de la productividad. Esto fue el motivo a la desintegración de la Unión Soviética, y Ucrania presionó para salirse cuanto antes. La planta siguió operando casi 15 años después. Los trabajadores se registraban diariamente en el área restringida. Chernobyl fue cerrada en el año 2000. 3 ingenieros experimentales recibieron 10 años de prisión. El director de la planta se suicidó en 1988. El desastre obligó a la Unión Soviética a modificar el diseño de todos sus reactores. Para 2019 quedaban 11 de 440. Según la lista oficial, 31 personas murieron de forma directa, pero casi medio millón de personas se vieron afectadas, desarrollando leucemia, cardiopatías y otros tipos de cáncer. La OMS y otras entidades lo niegan. Mujeres abortaron y otras dieron a luz a niños con malformaciones. Algunas personas regresaron a sus hogares en pueblos cercanos a Chernobyl. En un principio, las autoridades los desanimaban, pero al comprender que lo único que querían era morir en sus casas, les dieron atención médica y otros servicios. Se dice que los niños nacidos en la región tienen un mayor índice de defectos congénitos y retraso mental. Un estudio de la ONU ha comprobado que el accidente dejó un legado de miedo en madres primerizas. La ropa de los bomberos aún se encuentra en el hospital de Pripyat. En la actualidad, Pripyat es tan tóxico que quedó restringido en el radio de 30 kilómetros. Está prohibido consumir alimentos al aire libre. Otro pueblo cerca de Chernobyl llamado Kopachi fue evacuado y sepultado por decisión de las autoridades. Al día de hoy, la ciudad parece un pueblo fantasma. Poco a poco se ve como la naturaleza ha recuperado 5.200 kilómetros cuadrados de tierras abandonadas en la zona de exclusión. En el presente, ha florecido la vida salvaje. Ucrania y Bielorrusia lo declararon una reserva natural. Actualmente, se puede visitar la zona de exclusión. Necesitas llenar un formulario de autorización y firmar un acta de consentimiento que indica que no puedes entrar a los edificios públicos ni tocar nada, ni tampoco llevarte nada de recuerdo. Se calcula que se requieren más de 250.000 años para que el plutonio en la zona desaparezca completamente. Casi el mismo tiempo en el que el ser humano habita la Tierra. Cuando cayó la Unión Soviética, salieron documentos explicando la magnitud del problema, que es aún peor. Distintos gobiernos se encargaron de ocultar la verdad. En los últimos años, gente que ha querido investigar han sido encarcelados, desaparecidos o muertos en extrañas circunstancias. Amigo, hoy te traigo una de las historias más increíbles de la humanidad, el desastre nuclear de Chernobyl. ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. Te doy las gracias por estar aquí, ahora, escuchándome. Soy Breivik Live. Nos vemos en un próximo video.